los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Y claman ángeles, santo, claman la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cantará al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cantará al Cordero que venció. Cantaremos siempre amén y claman ángeles, santo, claman la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Oh, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Declaro, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, tu nombre sobre todo es. Santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre, y por siempre es santo, santo por siempre. Oh, tu nombre, Señor, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios,
poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Vamos, vamos, oh Señor, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, tu nombre sobre todo es. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Y canta el pueblo al Rey. Santo, soberano es Él. Santo, y por siempre es. Pero en lo que viene la pastora vamos a hacer una oración. Que Dios nos ayude a recibir esta palabra. Acuérdense que esta palabra es una palabra que viene de Dios, no viene de ningún ser humano, sino es directamente de Dios, que vino a plasmarla en un libro. Y de esa manera esa palabra viene y nos habla, nos ministra, para que nosotros podamos ser bendecidos. Por eso es importante venir y escuchar el consejo de Dios. Dios muchas veces nos corrige, Dios muchas veces nos exhorta, Dios muchas veces nos anima, nos alienta, y muchas veces el Señor está dándonos ánimos, nos levanta cuando estamos desfallecidos a veces. Pero la palabra de Dios tiene muchos beneficios, muchos beneficios. Por eso con gran razón Pablo lo decía, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos levanta, es la que nos anima, la que nos saca hacia adelante. Cuando confiamos en que esa palabra es verdadera, lo que Dios está diciendo allí en su palabra. Por eso es importante escuchar el consejo de Dios, porque el consejo de Dios no todo el mundo lo recibe. Hay mucha gente que está viviendo hoy en día a su propio criterio, al criterio de la política, al criterio de la sociedad, pero no tienen en cuenta el criterio de Dios, que eso es lo más importante. El criterio de Dios es el que lo va a uno a poder ayudar en los momentos difíciles, lo va a llevar a uno a un lugar seguro, lo va a poder darle a uno esa esperanza que necesitamos tener. Por eso la palabra de Dios es tan importante y tan fundamental para la vida del hombre. Y por eso es importante que usted no la ponga ni la tenga de menos. Siempre aprenda a que donde hay palabra es el alimento espiritual de su vida. Y qué bueno que usted está aquí hoy para recibir ese alimento espiritual que el Señor nos trae hoy. Siempre que venimos y a compartir un mensaje, es como cuando una persona, una madre se pone a cocinar. Ahí en la casa un guisado, una rica comida, y la prepara con tanto entusiasmo para que los hijos se la coman. Y lo mismo así nosotros como pastores nos preparamos con la palabra para venir y traerle el alimento que Dios quiere para su vida. Y hay que recibirlo de la manera que el Señor nos lo dé, porque esa es la manera que nosotros vamos a ser bendecidos. Así que el tema de hoy se llama Unidos para reconstruir. Y esto es un llamado a la acción y a la colaboración para restaurar lo que ha sido
destruido. Y vamos a estar siguiendo el ejemplo de Nehemías, un hombre estadista, gobernador, que Dios lo usa para poder ir y restaurar los muros de Jerusalén. Así que voy a dar una pequeña recapitulación de la historia de lo que pasó. Si usted no sabe y no conoce la historia de Nehemías, le voy a pasar un recuento por lo que él estuvo realmente llamado a poder restaurar los muros caídos. Por eso la palabra nos habla y nos dice que es mejor dos que uno, porque obtienen más del fruto de su esfuerzo. Y eso fue lo que hizo Jeremías. Jeremías, él estando allá en Babilonia, recuérdense que habían sido llevados cautivos para el pueblo de Babilonia, los llevaron hasta allá. Jerusalén había sido quemada, los muros, las murallas de Jerusalén habían sido destruidas y estaba todo en ruinas, todo estaba en ruinas. Y Nehemías en su corazón sintió de ir y restaurar lo que había sido destruido, Jerusalén, su Jerusalén amada. Él sintió en el corazón de poder ir y restaurar esa ciudad. Así que vamos a compartir un poquito de esto. Padre, te damos gracias porque tú nos permites compartir esta palabra. Te ruego que seas tú bendiciéndola, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí, a través de ella, y que podamos ser bendecidos, que salgamos edificados. Así que, Señor, te pido que seas el que nos levante esta mañana, el que nos anime, nos restaure y que nos ayude a ser restauradores, que juntos unidos reconstruyamos, Señor, lo que esté derribado. De esta manera te doy las gracias en el nombre de Jesús. Así que le decía que la destrucción por Babilonia vino a través de Jerusalén, la ciudad amada. Los babilonios fueron los que vinieron a destruirla. Y como lo dije la semana pasada, que vamos a estar enfrentando adversidades, y fue lo que pasó a la ciudad. La ciudad quedó totalmente en ruinas. Haga de cuenta que Atlanta, Georgia, quedara toda destruida, toda destruida. Y solamente se llevaron a todos los ricos, a la gente que inteligente, a la gente preparada, con estudios. Se llevan a todos y solamente dejan a los más pobres ahí en Jerusalén. Y eso fue lo que hicieron. Y Jeremías fue uno de los que fue también llevado para Babilonia. Pero siempre en las devastaciones, en las situaciones, siempre Dios va a levantar a alguien. Siempre Dios le va a poner el corazón a alguien de hacer la obra de Dios, de seguir lo que Dios quiere hacer con la sociedad. Y fue lo que hizo Dios con Nehemías. Nehemías fue y le pidió cartas al rey para que pudiera darle oportunidad de ir a Jerusalén y reconstruir, porque era el copero del rey. Fíjese, fue llevado cautivo como esclavo, pero llegó a ser el copero del rey. Porque esa es la bendición de los hijos de Dios. La bendición de los hijos de Dios es que donde quiera que nosotros vamos, siempre vamos a ser bendecidos. ¿Sabe qué? Si nosotros caminamos con el Señor. Pase cualquier situación que pase, la bendición de Dios va a estar sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios de los ejércitos está con nosotros. El Dios de los ejércitos está con aquellos que le creen, con aquellos que le aman. Y eso es lo que pasaba con Nehemías. Él creía tanto en Dios que él lloró por la amada Jerusalén. Y entonces le oró a Dios para que tocara el corazón del rey. Y el rey le da cartas para que vaya a construir. Así que el rey va a levantar primeramente los muros caídos y las puertas quemadas. En Jerusalén, los muros caídos simbolizan protección. Los muros, una ciudad con muros simboliza protección. Y cuando no hay protección y como estaban caídos, Jerusalén no tenía protección. En Jerusalén había 7 puertas. Todas las puertas estaban quemadas, toda la muralla había sido derribada, todo estaba en ruinas. Y por eso,
Nehemías lo que primero dice: antes de edificar nuevamente Jerusalén, vamos a levantar los muros. Porque lo primero que él sabía que tenía que levantarse para tener protección eran los muros. Y como iglesia nosotros tenemos que aprender a levantar muros en nuestra vida espiritual. Los muros en nuestra vida espiritual son tan importantes, porque eso nos van a proteger de todo lo que venga. Así Jerusalén estaba protegida de los enemigos. Cuando venían a atacarla, los muros eran los que la protegían para que no entraran de lleno a la ciudad. Y por eso Nehemías dijo: vamos a levantar primeramente esos muros que han sido caídos. Por eso Dios lo levanta como líder, Dios lo escoge como líder para llevar la reconstrucción de Jerusalén, demostrando que no se necesita solo un líder, sino que él necesitaba de ayuda. No solamente lo que él tenía en el corazón era reconstruir Jerusalén, pero solamente estaba pensando no solamente en él, sino que pensaba en el pueblo también. Por eso Dios, cuando lo levanta y lo lleva a reconstruir los muros, Nehemías es llamado a llamar a otros. Es llamado a que otros se unan con él para la reconstrucción. Por eso debemos entender que nosotros solos no podemos hacer las cosas. Cuando nosotros los queremos llaneros solitarios, no vamos a poder lograr nada. Siempre Dios lo ha hecho en la unidad. Y si usted puede ver la unidad, Dios la ha hecho desde un principio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí usted va a ver la unidad. Como el Señor dijo: Señor, tú y yo somos uno. Y que nosotros seamos uno con el pueblo, con la gente. El Señor siempre ha hablado de la unidad. La unidad es necesaria para la victoria. Por eso es importante entender que Dios lo levanta a Nehemías como un líder para llevar a cabo esa encomienda. Y eso es lo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros: a unirnos a la visión de Dios para llevar a cabo la obra que Él ha encomendado a los líderes, a los pastores, para que la obra de Dios siga hacia adelante. Pero se requiere el pueblo también, no solamente los líderes. El Señor quiere que el pueblo sea partícipe también de la bendición. Por eso vamos a estar tomando los pasajes de ahí del libro de Nehemías. Y vamos a ver en el pasaje capítulo 2, ahí lo que dice la Biblia. Mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 17. Por eso les dije, Nehemías le está diciendo al pueblo, cuando recibió las cartas y que ya él tenía todos los derechos para ir a reconstruir nuevamente Jerusalén, estas son las palabras que les dice al pueblo. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Y luego viene la palabra de unidad. Vamos, anímense, les dice, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Una palabra profética que estaba diciendo Nehemías ahí. Vayamos, animémonos y reconstruyamos. Eso es lo que Dios sigue diciéndonos hoy. Vayamos, animémonos y reconstruyamos los muros caídos. Es lo que Él estaba haciendo, ese llamado al pueblo. Él no dice vayan, Él dice vamos. ¿Por qué dice eso? Porque Él no solamente está dando una orden, Él mismo se está incluyendo como líder dentro de la encomienda que Dios había dado. Por eso la unidad comienza con la visión común. No solamente el líder, sino el líder y su pueblo. En este versículo vemos que estaba él y el pueblo siendo llamados a la restauración, a restaurar los muros caídos. Por eso Nehemías destaca la importancia de tener una visión compartida
él la visión que tenía la comparte con los demás. Cuando todos los integrantes de un grupo se alinean con un mismo propósito, se crea un ambiente propicio para la colaboración y el éxito en las tareas comunes. Cuando el pueblo se une en la visión, viene cambio. Hay cambio. Pero cuando verdaderamente hay una unidad en el pueblo, es cuando viene una transformación. Un pueblo dividido no puede subsistir. Un pueblo dividido no puede avanzar. Por eso el Señor nos llama a la unidad, a que estemos unidos, a que sigamos unidos. Por eso ahí el Señor usa a Nehemías para esa visión y esa gran encomienda. Y luego sigue diciendo la palabra ahí en el 18. Entonces les conté cómo la bondad de mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. En otras palabras, Nehemías lo que le estaba diciendo es que cuando alguien se mueve a hacer algo, Dios también se mueve. Porque es tremendo, Dios nos da encomiendas, pero si nosotros no nos movemos no va a pasar nada. Por eso es importante entender que cuando Dios se quiere mover, Él quiere que nos movamos también, que nos movamos juntamente con Dios. Porque imagínense, Dios queriendo que se haga algo, pero la gente nomás: hoy sí, Dios, queremos recibir tu bendición, pero no nos movemos a hacer algo. Por eso es importante estar dispuestos a movernos en el mover del propósito de Dios. El propósito es la unidad, unirnos para sacar el mensaje de Dios, llevar el mensaje, la encomienda del Señor, de levantar los muros caídos. Y aquí el pueblo oye cómo Nehemías había tenido gracia delante del rey, cómo el rey le había otorgado. Dice que él primero oró al Señor. Por eso es importante orar en cualquier situación. Dice que le oró al Señor, y cuando le oró al Señor, Dios le contestó a través del rey. ¿Por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué estás triste?, le dice el rey. Y ya ahí es donde comienza Nehemías: es que estoy triste por mi ciudad, sus muros están derribados, la ciudad está quemada. Y ahí es donde el Señor le pone gracia al rey para decirle: mira, ¿sabes qué? Ve y reconstruye nuevamente la ciudad. Y les cuenta, él está diciendo cómo fue que la mano de Dios obró a través de la oración con el rey. Y cuando ellos escucharon lo que Nehemías le estaba contando al pueblo, ellos dijeron: manos a la obra. ¿Sabe por qué dijeron eso? Porque sabían que venía de Dios. Sabían que la obra que él estaba haciendo era la obra de Dios. No era la obra de Nehemías, era la obra del Señor, que quería nuevamente reconstruir Jerusalén. Ese era el propósito. Por eso es importante. Dios levanta un líder para llevar la visión. Número 2, el Señor en la unidad quiere que demostremos que trabajando juntos podemos más. Por eso la colaboración en la reconstrucción de los muros de Jerusalén es un ejemplo de cómo la unidad se traduce en acción. La unidad, cuando hay una verdadera unidad, se vuelve acción, y la acción se vuelve poderosa. ¿Cuántos han visto unos comerciales o anuncios que sacan donde sale un oso hormiguero? Y el oso hormiguero empieza, ya ven que a un oso hormiguero le gustan las hormigas, y el oso hormiguero lo que hace es que está soplando para arrastrar una hormiguita. Está arrastrando para arrastrar la hormiguita, y está succionando, y la hormiguita casi ya se la está llevando el aire, y se la está llevando el aire, y luego otra hormiguita lo ve y corre y lo agarra la hormiguita y la jala, y luego viene otra y la jala, y todas se jalan, y a última hora todos se empiezan a amarrar, todas las hormiguitas se hacen una bolita, y cuando el oso hormiguero succiona, todas las hormigas le caen en la trompa del oso hormiguero, y el oso hormiguero, como está soplando, a última hora no puede, y se ahoga y se cae muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que así mismo es la unidad.
Uno solo se hubiera comido la hormiguita, pero todas las hormiguitas se unieron para ahogar a los hormigueros. Es la misma metáfora que estoy hablando aquí de la unidad. Cuando nos unimos, uno solo no va a poder, dos solos tal vez no pueden, pero 3, 4, 5, 6, 7, ¿sabe qué? Podemos hacer la diferencia. Cuando nos unimos verdaderamente y le creemos a Dios que la unidad es posible. Es posible. Ahí es donde el Señor quiere que nos levantemos. Por eso en Nehemías capítulo 3, ahí menciona, usted lo puede leer cuando llegue a la casa, puede leer el libro de Nehemías. Allí en el capítulo 3 dice que había más de 40 grupos trabajando en el muro. Cuando llegó Nehemías a Jerusalén, fue, inspeccionó todo, fue de noche y estuvo revisando todo, cómo lo iban a hacer para reconstruir los muros primero, antes de construir el templo. Y va y hace una inspección y entonces regresa y empieza a organizar al pueblo, Nehemías. Y cuando va y organiza al pueblo, dice que más de 40 grupos se unieron para trabajar y levantar el muro. Ahí vemos la unidad del pueblo con su líder, trabajando juntos para hacer la obra que el Señor había encomendado. Por eso había una visión compartida con un propósito común. Dios quería que se reedificara nuevamente el templo y las murallas, que Jerusalén volviera a ser otra vez ciudad y que se volviera a levantar. Por eso Dios usa a Nehemías. Y vemos también que el 100% de participación activa fue la comunidad, el pueblo. El pueblo fue el que estuvo activo, trabajando y apoyando la visión que Dios le había dado a Nehemías. Pues es importante unirnos a la visión, trabajar juntos, y que de esa manera tanto el líder con el pueblo trabajen como un solo hombre. Por eso, mire, todos los que se unieron a esta visión, los sacerdotes, los comerciantes, hasta gobernantes andaban ahí trabajando también, levantando los muros. Familias, artesanos. Cuando usted se pone a leer ahí el capítulo 3, usted va a encontrar que unos empezaron a edificar las puertas, los artesanos empezaron a hacer las puertas bien macizas para volverlas a poner otra vez, porque no creo que eran puertas como estas. Las puertas de Jerusalén eran puertas grandísimas, como el alto así grande, altísimas. 7 puertas. Ahí entraron artesanos para construirlas. Y la gente levantando los muros, empezaron a levantar los muros. Sacerdotes trabajando. Todo el mundo se puso manos a la obra, manos a trabajar para Dios. Y qué bonito cuando una iglesia se une juntos para trabajar para la obra del Señor. Porque a veces la gente piensa que es el pastor, que es la obra del pastor, que es para el pastor. Pero no es cierto. Dios nos ha puesto a nosotros para trabajar la obra de Él. Nosotros hacemos lo que Él nos dice que hagamos y estamos trabajando juntos para la obra del Señor. Así que es importante. La unidad se demuestra cuando trabajamos juntos. Ahí se va a ver la unidad. Es importante. Por eso vamos a ver ahí lo que nos dice la Biblia. Allí en Nehemías capítulo 4 versículo 6 dice: continuamos con la reconstrucción, levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Ya la llevaron a la mitad. Ahora, no eran muros, no crea que eran muros así, una parecita pequeña. ¿Cuántos conocen los muros de Jerusalén? ¿Cuántos han visto los muros de Jerusalén? ¿Sabía usted que los muros de Jerusalén están más altos que lo alto aquí de la pared está más alta todavía? Los muros de Jerusalén están más altos que esta pared. Imagínense reconstruyéndolos. Ya iban a la mitad, pero todos seguían con ese ánimo. Todos estaban trabajando, echándole ganas. Y eso es lo que nos recuerda el pueblo, que el pueblo tuvo ánimos para trabajar.
Lo que demuestra que la unidad proporciona motivación y fuerza. Nos motiva y nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Por eso la gente piensa: ay, es que ya se fue toda la gente, ya no hay nadie. Usted ve la iglesia y ve la gente, entre más ven, es como que se desaniman más, porque no ven la visión de Dios. No estamos viendo la visión de Dios. Nosotros no trabajamos para la gente, trabajamos para Dios. Y la visión es de Dios. Y la visión nosotros la tenemos que enfocar en Dios, porque la visión es de Dios. El Señor nos está llamado a hacer lo que tengamos que hacer. Por eso nosotros tenemos que animarnos primeramente en lo que Dios dice. Mire lo que habla aquí en el versículo 6. El pueblo trabajó con entusiasmo, pero cuando viene ese ánimo, ese entusiasmo, ¿cuántos han estado a veces bien contentos haciendo algo y ahí la llevan y están haciendo cosas que usted se goza por llevarlas a cabo? Pero siempre va a venir oposición. Siempre algo se va a atravesar. Siempre en la unidad va a haber oposición. Todo el tiempo va a haber oposición. Algo se tiene que presentar, algo tiene que aparecer por el camino. Y fíjese, no sé si le ha pasado a usted o nomás me ha pasado a mí, pero ¿a cuánto les ha pasado que ya cuando usted está terminando un trabajo, ya casi lo va a terminar, y cuando ya lo está terminando pasa algo? Me pasó, fui a pintarle la casa de mi cuñada allá en Alfareta. Me pidieron que les pintara la cocina, y ahí voy yo a pintarle la cocina. Y le dije a mi cuñado: asegúrate, si la estufa es de gas, que todos los pilotos estén apagados. Asegúrate que todos estén, y cúbremela y tápala. Y me dijo: sí, ok, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque los gabinetes que tenían, yo les iba a poner un primer que es de aceite, que se llama lacquer, y se lo iba a echar a los gabinetes. Por eso le dije que tuviera cuidado con las llamas que estuvieran apagadas. Pues fui, los primeé los gabinetes. Ya había terminado de primearlos todos. Y cuando ya estaba recogiendo la manguera, cuando me iba saliendo y que iba bajando las escaleras, volteé y vi que en la parte de abajo de un lugar de la cocina faltaba un gabinete, una partecita de primear. Una partecita pequeñita estaba sin primear. Pues que me regreso, y cuando me agaché para aventarle esa esprayada de ese pedacito de abajo, a que ni sabe qué pasó, se vio una flamota, una lumbre así que me quedó. Cuando yo le esprayé 2 veces así, se vino la flama y me quemó. Luego hasta me aventó, salió y ¡pum! Cuando vi que salí corriendo, ¡se quema la casa! Ya nomás me faltaba, ya había terminado, nomás me faltaba esa partecita. Y si no hubiera volteado y no lo hubiera visto, no hubiera pasado nada. Ya estaba recogiendo la manguera, pero por haber volteado y haber visto esa partecita, me regresé. Y cuando volteé a ver qué pasó todo eso, salí corriendo, porque vi todos los gabinetes, todos se encendió, se fuego, toda la cocina se salí corriendo para afuera. Se quema la casa. Y el muchacho que me andaba ayudando, allá afuera en el garage, había visto un extinguidor, y él fue y lo agarró y me lo dio. Y me meto para adentro y andaba con el extinguidor tratando de apagar todo el fuego. ¿Qué cree? No lo pude apagar. Ya me andaba intoxicando, hasta me estaba intoxicando. Terminé con todo el ese, ya me salí casi arrastrando de ahí para agarrar aire, y salí para afuera. Y dije: no lo pude controlar. ¿Por qué cree? Se quemó toda la cocina. Al rato llegaron los bomberos, le hablaron a los bomberos y todo. No, la cocina quedó toda quemada. Las cortinas de la casa eran de esas de plástico. Todas las cortinas de casa se derritieron
Están todas derretidas. Le digo porque ya cuando está uno creyendo que uno ya lleva bien avanzado y uno bien contento, siempre al final no falta un pelo en la sopa. Y eso fue lo que me pasó. Bueno, pues a mi cuñada la tuvieron que, la aseguranza tuvo que, porque sigan los de bomberos, lograron apagar todo, pero ya la cocina estaba toda quemada. Y los tuvieron que llevar a, pues estaba todo negro ya la casa. Los llevaron a un hotel, por la aseguranza les pagó un hotel, se fueron. Tuvieron como cuánto, chiquilla, 3 meses, por ahí, en un hotel, en lo que la aseguranza les reparaba todo. Pues ¿sabe qué pasó? La aseguranza les trajo gabinetes nuevos, de estufa, todo nuevecito. Después cuando llegué como a los 4 o 5 meses ya tenían todo bien nuevecito. Les dije, ya ven, si no hubiera hecho yo esto no hubieran tenido nada nuevo. Pero lo que le quiero decir es que aquí también pasó lo mismo. Cuando ya iban a terminar, mire, iban arriba a la mitad con los muros, viene la oposición. Y ahí en esa oposición es que aparecen cosas que a muchas personas no les gusta la unidad. Hay gente que es envidiosa, hay gente que no le gusta ver la unidad, hay gente que se molesta cuando hay unidad. Y eso fue lo que pasó aquí. Había un gobernador que era el gobernador de Samaria, no era el gobernador de Jerusalén, era el del otro lado de Jerusalén, a un lado, el de Samaria. Y él, cuando vio que los muros ya estaban altos, que ya iban avanzando, aparece y se les enfrenta. Y mire lo que dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos ante sus compañeros y el ejército de Samaria. ¿Sabe lo que significa Sanbalat? Sanbalat significa oposición. Siempre, siempre en la obra del Señor va a haber un Sanbalat. Todo el tiempo va a aparecer un Sanbalat que va a oponerse a la obra del Señor. Todo el tiempo. Por eso tenemos que entender que cuando nosotros estamos haciendo la obra para Dios, va a haber gente que no le va a gustar lo que estamos haciendo para Dios. Porque Sanbalat es un símbolo de la oposición de Satanás. Porque Satanás no quería que se construyera nuevamente el templo. Estaba en contra de la obra de Dios. Y a veces hay mucha gente que está en contra de la obra de Dios y piensan o dicen que es uno, que es el pastor, que es el líder, pero a veces no se dan cuenta que es la obra del Señor el que están haciendo. Por eso le decía la semana pasada, tengamos cuidado de que no vaya a ser que estemos atacando al mismo Dios cuando atacamos la obra del Señor. A veces la gente no se da cuenta y atacan al mismo Dios, a la misma obra, al mismo cuerpo de Cristo. Hay que tener cuidado. Por eso debemos entender eso. Por eso la unidad, la oposición siempre va a ser inevitable en la unidad. Mire lo que decían: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de estas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Ellos no sabían. Quien estaba llevando a Nehemías para allá era Dios mismo, para reconstruir. Pero cuando tú andas hablándole a la gente, tú estás levantando muros, y hay gente que se opone a eso. Siempre hay que entender que va a haber oposición todo el tiempo, va a haber oposición. Lo tenemos que tener seguro. Es una realidad inevitable. Cuando la iglesia trabaja unida, va a haber oposición. Pero la oposición puede ser un catalizador para fortalecer más la unidad. A veces, en lugar de hacerla más desunión, la hace más unida. La unidad fortalece la obra, que fue lo que sucedió aquí. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra. Aquí está hablando Nehemías. Mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá. ¿Qué pasa? Que cuando viene la oposición, tenemos que enfrentarla. No podemos huirle. ¿Y sabe cómo la enfrentaron Nehemías? Les dijo: ¿saben qué? Vamos a hacer algo.
vamos a seguir construyendo y vamos a seguir levantando los muros, pero ¿saben qué? Vamos a seguir trabajando, pero también hay que tener nuestras espadas, nuestros arcos y estar al pendiente por si vienen y nos atacan. ¿Por qué? Porque ya habían ido 10 veces a decirle a Nehemías: te van a venir a atacar, van a querer destruir lo que estás haciendo, van a querer acabar tu obra. Y cuando Nehemías escuchó eso, dijo: no voy a dejar que esto pase. ¿Y saben qué hizo? Fue que le dijo a las familias, a los sacerdotes, a todos los que estaban edificando, les dijo: agarren sus lanzas, agarren sus espadas, agarren todo lo que puedan para pelear contra el enemigo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que el Señor, mientras sigamos haciendo la obra de Dios, tenemos que armarnos de toda fortaleza del Señor. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia que no son carnales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? La oración, ¿qué más? La palabra, ¿qué más? El ayuno, la intercesión, la guerra espiritual. Todas esas son armas que el Señor nos da para que mientras estemos haciendo la obra de Dios, sigamos nosotros ahí con esas armas, atacando, que el enemigo no venga y quiera hacer sus destrozos, porque nos ayude a seguir haciendo la obra de Dios. Esto es muy típico a la vida espiritual, muy típico a la vida espiritual. Por eso la unidad fortalece la obra. La unidad produce restauración. Todo lo que esté quemado, todo lo que esté destruido, el Señor quiere reconstruirlo nuevamente. Por eso el Señor nos llama a la acción y a la oración. No solamente a orar, sino que a accionar también. Ahora, yo les diría como iglesia, a ver cómo combinamos esas dos cosas. Oración, estar ahí en oración, y la acción. ¿Cómo la combinamos? ¿Cómo podríamos combinar eso? Acción y oración. A ver, ¿alguien me puede decir eso? ¿Cómo podríamos combinarlo como iglesia? Acción es trabajar juntos en la unidad, y oración es buscar al Señor, estar buscando, construyendo, estar en la obra del Señor. Y la acción es nosotros tomar una decisión de tener una unidad, unirnos. Eso es acción, accionar. Porque si estamos predicando, hablando de la unidad, y seguimos en desunidad, eso quiere decir que no hay acción. Simplemente oímos y nos sale por acá y no accionamos. La acción es que vamos todos juntos a apoyar. Como dijeron ahí, manos a la obra. Manos a la obra. Vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Acción y oración. La fe crece en la oposición. Cuando la oposición viene, es cuando crece. Luego de examinar la situación, dijo Nehemías, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Wow, tremenda palabra aquí que dijo Nehemías. Pero ¿sabe qué? Nehemías lo que estaba haciendo es que le estaba inyectando la fe que él tenía al pueblo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Dios. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Él reconocía y sabía quién había dado la orden. Dijo: aquí no se preocupen, que el Señor está al pendiente, el Señor está observando. Por eso nosotros debemos estar sabiendo que lo que estamos haciendo, Él está al pendiente, Él está al tanto. Por eso con esto nos tenemos que animar, lo que mismo decía Nehemías. Acuérdense que él decía: el Señor nunca ha perdido una batalla, nunca ha perdido una batalla. Por eso siempre, siempre la fe crece en la oposición. La unidad produce restauración.
La muralla se terminó. Miren cuánto tiempo se terminó la muralla. 52 días la terminaron. Y yo le voy a encargar una tarea. Váyase después de que salgamos de la iglesia y revise los muros de Jerusalén y vea toda la ciudad, todo lo que levantaron de los muros, que hasta la fecha esos muros siguen ahí. Esos muros todavía están ahí hasta la fecha. Y véalos. Y usted diga, poco en 52 días reconstruyeron todo esto. Está grande. Toda la ciudad de Jerusalén está rodeada de muros. Por eso no tan fácil la gente entra a Jerusalén, porque tiene protección. Y eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia: levantar los muros, levantar esos muros, demostrando que la unidad en el trabajo lleva resultados extraordinarios. Eso fue extraordinario. En 52 días levantaron las ruinas. La unidad produce restauración. La obra de reconstrucción de Jerusalén es un testimonio del poder de la unidad entre el pueblo. Cuando el pueblo se une, cosas pasan sobrenaturales. Los muros caídos de la actualidad, mire cuáles son: familias en crisis. ¿Cuánta familia no está pasando por tremendas crisis? Muros caídos, murallas caídas. Jóvenes perdidos. ¿Cuántos jóvenes están perdidos ahorita? Que muchos jóvenes están quitando hasta la vida porque no tienen ni identidad. No saben ni quiénes son ellos, porque viven a veces un mundo de fantasía, que no viven la realidad. Esos son muros caídos. Jóvenes que están perdiendo, muchos jóvenes. Hay también personas desanimadas, personas desanimadas en sus hogares, por su relación de matrimonio, por su relación de familia, por su relación de trabajo, por lo que ven en la sociedad. Todo lo que la gente desanimada. Es más, vaya allá afuera y pregúntele a 10 personas sobre cosas positivas, y va a ver que la gente no tiene ni idea, hablan puras cosas negativas. La mayoría de la gente lo que habla, puras cosas negativas, no hablan nada positivo. Y por último, el Señor nos ha dado un llamado a la acción. Iglesia, nosotros somos restauradores de muros caídos. Restauradores de muros caídos, porque para eso nos trajo el Señor aquí. ¿Sabe qué? A veces nosotros somos más almáticos de que el propósito que Dios nos ha dado, porque a veces solamente nos fijamos en nosotros, que nos volvemos egoístas en pensar en los demás. Y aquí en esto, en la obra de Dios, Nehemías no estaba pensando en él. El pueblo tampoco estaba pensando en él. ¿Saben qué estaba pensando el pueblo y Nehemías? La visión que tenían era para que Jerusalén fuera reedificada otra vez y hubiera nuevas familias, nuevos hijos, hubiera algo nuevo, proyectos nuevos. Pero mucha gente no lo ve eso, mucha gente no mira eso. Por eso el Señor nos llama a la acción. Y por último, en conclusión, Dios puede reconstruir lo que está caído cuando su pueblo trabaja en la unidad. Dios quiere que nos levantemos, iglesia. Yo sé que muchos dicen, ¿cómo que no es posible que nos levantemos? ¿Quiere que le diga una cosa? Yo estoy seguro que esto se puede llenar otra vez. Estoy seguro. Y si nos unimos, esto te puede ser mayor de lo que estaba. Mayor. Porque usted mira aquí, mira muros caídos. Mira los muros caídos, están caídos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros viendo los muros caídos? ¿Vamos a permanecer igual? ¿Vamos a seguir igual? ¿O quiere que nos metamos juntos en unidad, como lo hizo Nehemías con el pueblo, para reconstruir los muros? Eso fue algo sobrenatural. Y quiere que le diga algo. Por experiencia de amigos pastores,
Hemos tenido amigos pastores que se han quedado solos en la iglesia, nomás con su familia, pero le han creído al Señor después de haber tenido una iglesia grande. Conocí a una persona que tenían 12,000 miembros, 12,000 miembros de California, un pastor. Yo lo conocí personalmente. Pasó una situación en la iglesia y se quedó solamente con 400 de 12,000. ¿Cómo cree que a veces nos sentimos nosotros los pastores cuando pasa eso? Nos duele, nos quiebra. Porque después de tener una iglesia armoniosa, funcional, usted ve los muros caídos. Y ahí es donde Dios nos prueba nuestra fe. ¿Qué tanto le estamos creyendo a Él? Y nosotros seguimos con mi esposa. Vemos la iglesia cómo está, vemos la gente cómo está, vemos la situación cómo está, vemos los muros caídos. Ya hablamos con mi esposa, vamos a seguir adelante hasta que el Señor levante esto o nos diga que ya. Una de dos. Esto se lo estamos dejando a Dios porque nosotros estamos haciendo la obra de Él. Pero yo estoy seguro que esto se va a volver a levantar. Estoy seguro. Póngase de pie.